71 sicarios muertos en un solo día. Un campamento del CJNG completamente destruido. Y un mensaje que sacude al crimen organizado en México: el ejército ya no solo persigue, ahora ataca donde más duele. Lo que ocurrió en la Sierra de Zacatecas la semana pasada es el tipo de operativo que marca un antes y un después en la guerra contra el narco. Y si creías que la muerte del Mencho iba a calmar las cosas, lo que pasó demuestra exactamente lo contrario. En la madrugada del pasado jueves, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional ejecutaron uno de los operativos más letales contra el cártel Jalisco Nueva Generación en años. El objetivo no era una casa de seguridad en la ciudad, ni un rancho cualquiera. Era un campamento completo en plena sierra, donde decenas de sicarios se entrenaban, almacenaban armas y coordinaban ataques. Un campamento que llevaba meses operando sin que nadie lo tocara. Hasta ese jueves. Según información de fuentes militares consultadas por medios especializados, el campamento estaba ubicado en una zona montañosa de difícil acceso entre los límites de Zacatecas y Jalisco. No era un punto improvisado. Era una instalación con dormitorios, comedores, área de entrenamiento, polígonos de tiro y bodegas para armamento. Un verdadero cuartel del CJNG en plena sierra. Y lo más alarmante, tenía vigilancia permanente, sistemas de alerta temprana con halcones distribuidos en caminos de acceso, y capacidad para albergar hasta 100 hombres armados simultáneamente. La inteligencia militar lo tenía identificado desde hace semanas. Sabían que ahí se concentraban sicarios de élite del cártel. Sabían que usaban el lugar para entrenar a nuevos reclutas en tácticas de combate urbano y emboscadas. Sabían que desde ahí se coordinaban operaciones en Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y partes de San Luis Potosí. Pero llegar hasta ese punto no era sencillo. Requería planificación, coordinación y sobre todo el elemento sorpresa. Porque si el cártel se enteraba de que venía un operativo, tenían tiempo suficiente para evacuar el campamento y desaparecer en la sierra. El operativo comenzó antes del amanecer. 3 columnas militares se desplegaron desde puntos diferentes para cercar el campamento. Helicópteros artillados sobrevolaron la zona para evitar que los sicarios escaparan hacia las montañas. Y equipos de fuerzas especiales avanzaron por tierra usando visión nocturna para no ser detectados hasta el último momento. La estrategia era clara: rodear completamente el campamento antes de que pudieran reaccionar. Y funcionó. Cuando los primeros elementos militares llegaron al perímetro, los sicarios del CJNG intentaron organizar una defensa. Según los reportes oficiales, abrieron fuego inmediatamente contra las fuerzas federales usando rifles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. El enfrentamiento fue brutal. Duró más de 4 horas. Los sicarios estaban atrincherados en posiciones defensivas que habían preparado previamente, con sacos de arena, trincheras improvisadas y puntos elevados para tener mejor campo de tiro. No iban a rendirse. Y el ejército tampoco iba a retroceder. El fuego cruzado fue tan intenso que residentes de comunidades ubicadas a varios kilómetros de distancia reportaron haber escuchado las detonaciones durante toda la madrugada. Algunos describieron el sonido como si fuera una batalla de guerra. Y en cierto sentido lo fue. Porque esto no fue un enfrentamiento casual en una carretera. Fue un operativo militar de gran escala contra una instalación fortificada del crimen organizado. El tipo de operación que requiere artillería pesada, coordinación aérea y tropas de élite. Al final de la mañana, el resultado fue devastador para el CJNG. 71 sicarios abatidos. 0 bajas del lado militar, aunque varios elementos resultaron heridos y fueron evacuados en helicóptero. Las fuerzas federales aseguraron el campamento completo y lo que encontraron dentro confirmó por qué este lugar era tan importante para el cártel. Se decomisaron más de 200 armas de fuego. Fusiles de asalto AR-15, AK-47, rifles Barrett calibre 50 capaces de perforar blindajes, ametralladoras, lanzagranadas, lanzacohetes. Armamento de grado militar que nunca debió estar en manos del crimen organizado. También se aseguraron más de 100.000 cartuchos útiles de diferentes calibres, chalecos antibalas tácticos con placas balísticas, uniformes tipo militar, cascos, equipos de comunicación encriptada y drones de vigilancia. Todo el equipo necesario para operar como si fueran un ejército paralelo. Pero lo más revelador fueron los documentos encontrados. Mapas de la región con rutas marcadas. Listas de nombres con objetivos marcados. Registros de pagos a operadores del cártel. Fotografías de funcionarios públicos. Todo eso está ahora en manos de la inteligencia militar y podría generar nuevas líneas de investigación que lleven a más capturas en las próximas semanas. El campamento fue completamente destruido.
Las instalaciones fueron quemadas para evitar que el cártel intentara reocuparlo. Los vehículos asegurados, más de 20 camionetas blindadas artesanalmente, fueron trasladados como evidencia. Y los cuerpos de los 71 sicarios fueron enviados al servicio médico forense para su identificación. Algunos ya tienen antecedentes. Otros eran desconocidos para las autoridades. Pero todos formaban parte de la estructura armada del CJNG en esa región. Este operativo ocurrió apenas días después de que el ejército lograra otro golpe importante contra el mismo cártel. Esta vez no fue en la sierra. Fue en una zona urbana de Guadalajara. Y lo que encontraron ahí no fueron armas. Fue dinero. Mucho dinero. Elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Guardia Nacional, ejecutaron un cateo en una casa de seguridad ubicada en una colonia residencial de clase media alta en Zapopan. Por fuera parecía una casa normal. Rejas altas, cámaras de seguridad, pero nada que llamara demasiado la atención. Por dentro era otra historia. Era una bóveda del CJNG. Un lugar donde guardaban efectivo producto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otros delitos. Cuando los agentes entraron, encontraron una habitación completamente forrada con billetes. Fajos y fajos de dólares y pesos acomodados en cajas de cartón, en maletas, en bolsas de plástico. No había muebles. No había decoración. Solo dinero. Y el conteo final fue impresionante. 24 millones de dólares en efectivo. Es una de las mayores incautaciones de dinero en efectivo en la historia reciente del combate al narcotráfico en México. 9 personas fueron detenidas en el lugar. No eran sicarios. Eran operadores financieros del cártel. Contadores, lavadores de dinero, encargados de mover el efectivo hacia cuentas bancarias en el extranjero o hacia negocios fachada que sirven para legalizar el dinero sucio. Según las investigaciones preliminares, esa casa funcionaba como un centro de acopio donde llegaba el dinero de varias células del CJNG en Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. Desde ahí se organizaba, se contaba, se empaquetaba y se distribuía hacia otros puntos. El golpe no es solo por el monto decomisado. Es por lo que representa. 24 millones de dólares es el equivalente a meses de operaciones del cártel en esa región. Es dinero que ya no podrán usar para comprar armas, sobornar funcionarios, pagar a sicarios o expandir su estructura. Es un golpe directo a la capacidad financiera de la organización. Y eso duele más que perder sicarios, porque los sicarios se reemplazan. El dinero tarda más en recuperarse. Pero el CJNG no es el único que está recibiendo golpes. Hace apenas unos días, en la zona norte del país, el ejército ejecutó otro operativo que dejó 52 sicarios muertos. Esta vez el contexto fue diferente. No fue un campamento descubierto ni una casa de seguridad cateada. Fue una reunión que salió terriblemente mal para el cártel. Según reportes de inteligencia, líderes de varias células del CJNG habían convocado a una reunión en un rancho ubicado en zona rural de Jalisco para coordinar operaciones tras la muerte del Mencho. La idea era definir quién tomaría el control de qué territorios, cómo se redistribuirían las rutas de distribución de drogas y qué estrategia seguir frente a la presión del gobierno. Era una reunión clave. Y el ejército se enteró. No está claro cómo obtuvieron la información. Pudo haber sido por interceptación de comunicaciones. Pudo haber sido por un informante infiltrado. Pudo haber sido por vigilancia satelital. Lo que sí está claro es que las fuerzas federales llegaron justo cuando la reunión estaba en su punto más crítico. Decenas de sicarios resguardaban el perímetro del rancho. Vehículos blindados bloqueaban los accesos. Y adentro estaban los operadores de más alto nivel del cártel discutiendo el futuro de la organización. Cuando el ejército llegó, el enfrentamiento fue inmediato. Los sicarios no tuvieron tiempo de escapar. Quedaron atrapados en el rancho mientras las fuerzas federales los rodeaban. El intercambio de disparos duró horas. Y al final, 52 sicarios quedaron abatidos. Entre ellos, según fuentes extraoficiales, había al menos 3 jefes de plaza de nivel intermedio cuyas muertes representan un vacío operativo importante para el CJNG en esa región. Se aseguraron más de 80 armas largas, 30 vehículos incluyendo varios blindados artesanalmente, equipos de comunicación y documentación que ahora está siendo analizada por la inteligencia militar. El rancho fue destruido para evitar que volviera a ser usado. Pero quizás el operativo más impactante de todos fue el que ocurrió hace menos de una semana en las afueras de una base militar en Zacatecas. Porque esta vez no fue el ejército el que atacó. Fue el cártel el que intentó atacar al ejército. Y pagó un precio brutal por esa decisión.
Según información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, un grupo de aproximadamente 70 sicarios del CJNG intentó ejecutar un ataque coordinado contra una base militar ubicada en zona rural de Zacatecas. La intención era clara: enviar un mensaje de que el cártel puede golpear incluso instalaciones del gobierno. Querían replicar lo que hicieron el día que murió el Mencho, cuando emboscaron y mataron a 25 soldados. Querían demostrar que siguen siendo una amenaza. Pero esta vez el resultado fue completamente diferente. Los sicarios llegaron en convoy. Más de 20 vehículos artillados con ametralladoras montadas. Iban armados hasta los dientes. Traían lanzagranadas, rifles Barrett, chalecos antibalas. Venían preparados para una batalla. Pero lo que no sabían es que la inteligencia militar ya había detectado su movimiento horas antes. La base estaba reforzada. Había tropas adicionales desplegadas en posiciones defensivas. Había helicópteros artillados en espera. Y cuando los sicarios abrieron fuego, la respuesta fue devastadora. El enfrentamiento fue corto pero brutal. Los sicarios quedaron atrapados en campo abierto sin cobertura adecuada, mientras las fuerzas militares los atacaban desde posiciones fortificadas y desde el aire. No tuvieron oportunidad. En menos de una hora, 63 sicarios quedaron abatidos. El resto huyó abandonando vehículos y armamento. 0 bajas del lado militar. Fue una masacre. Y fue un mensaje claro del ejército hacia el CJNG: si intentan atacarnos directamente, van a morir. No hay negociación. No hay tregua. Si quieren guerra, tendrán guerra. Y la van a perder. Estos 4 operativos en menos de 2 semanas representan el golpe más duro que el CJNG ha recibido desde la muerte del Mencho. Más de 200 sicarios muertos. 24 millones de dólares incautados. Campamentos destruidos. Armamento decomisado. Líderes eliminados. Es un nivel de presión que el cártel no había enfrentado antes. Y la pregunta ahora es si podrán resistirlo. Porque el patrón es claro. El gobierno federal no está esperando. Está atacando. Está usando toda la información de inteligencia acumulada durante meses para golpear donde más duele. Y está enviando un mensaje a los 4 operadores regionales que quieren quedarse con el trono del Mencho: si se mueven, los vamos a encontrar. Si se reúnen, los vamos a atacar. Si intentan reorganizarse, los vamos a destruir. La guerra contra el CJNG entró en una fase nueva. Ya no se trata solo de capturar líderes. Se trata de desmantelar la estructura completa. De destruir campamentos. De incautar dinero. De eliminar células armadas. De no darles tiempo de respirar. ¿Funcionará? Esa es la pregunta que todos se hacen. Porque la historia muestra que cada vez que el gobierno intensifica la presión, el crimen organizado se adapta. Se reorganiza. Se fragmenta. Y muchas veces se vuelve más violento. Pero esta vez hay algo diferente. Esta vez el nivel de coordinación entre las diferentes fuerzas federales parece más sólido. Esta vez la inteligencia parece más precisa. Y esta vez el mensaje es más claro: no vamos a parar. 71 sicarios muertos en un campamento. 24 millones de dólares decomisados en una casa. 52 sicarios abatidos en una reunión. 63 sicarios muertos intentando atacar una base militar. Esos son los números de apenas 2 semanas. Y según fuentes militares, hay más operativos planeados para las próximas semanas. El CJNG está sangrando. La pregunta es cuánto más puede sangrar antes de colapsar. O si, como ha pasado tantas veces antes, encontrará la forma de adaptarse, sobrevivir y seguir operando. Porque esa es la lección más dura de 20 años de guerra contra el narco en México: los golpes duelen. Pero el sistema sigue en pie. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta vez será diferente? ¿O estamos viendo el mismo ciclo de siempre con números más grandes?